Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy iniciamos la serie que tiene que ver con los fundadores de las tres religiones. Ya acabamos con el tema de las ciudades sagradas y hoy empezamos con los fundadores, iniciando obviamente con Moisés, el fundador de la religión judía. A Moisés ya lo calificamos en la presentación de la serie como el profeta imposible, básicamente porque las cosas principales que se afirman en la Biblia sobre él son las tres imposibles. Ya vimos que la leyenda del salvamento en el Nilo, cuando su mamá pone una canastilla de junco para evitar que la muerte de Moisés, porque los egipcios han condenado a muerte a todos los primogénitos de Israel para evitar que se vuelvan demasiado numerosos, como está ocurriendo, y se apoderen del país. Esa leyenda vimos que es imposible porque en el Nilo ni la hija del faraón se podía bañar, ni el faraón, como aparece en otro pasaje, se podía bañar, y menos un niño podía flotar en una canastilla sin que a los tres se los comieran los cocodrilos, porque Egipto estuvo infestado de cocodrilos, el Nilo, hasta la construcción de la presa de Asuán en los años 1960 y pico. Hasta ahí había cocodrilos, ya dejó de haberlos. Es una leyenda de todas formas copiada de otra leyenda muy anterior, de los años 2200 antes de nuestra era, del rey Sargón I de Akkad. Es imposible esa leyenda. Es imposible, ya vimos que Moisés escribiera los primeros 5 siglos de la Biblia, porque esos 5 primeros libros empezaron a escribirse apenas a fines del siglo VII antes de nuestra era, y Moisés es muchos siglos anterior. Y hoy vamos a ver el tercer hecho imposible relacionado con Moisés, que es la leyenda del Éxodo y de la conquista. Aquí vamos a resumir rápidamente los temas del Éxodo. Aquí tenemos a la hija del faraón que va a bañarse, está ahí al hilo, y se tropieza con la canastilla y ve que es un niño chiquito, se da cuenta que es un niño israelita y lo quiere salvar de la muerte. La hermana de Moisés, que está ahí al lado, le propone una nodriza y ella acepta. La nodriza resulta ser la misma madre de Moisés, que se va a criar así sano y saludable, y posteriormente va a hacer su carrera dentro del palacio del faraón. Pero en esa época han pasado más de 400 años desde la llegada de José y luego sus hermanos y sus padres a Egipto, donde les fue al principio muy bien, porque José se convirtió en el gran visir. Pero han pasado muchos años y ahora reina un faraón que, según el Éxodo, no conoció a José. Y entonces los israelitas han sido esclavizados. Y Moisés, recorriendo el sitio en donde los obreros israelitas construyen las ciudades de Pi-Ramsés y Piratón, la ciudad de Moisés, y la ciudad de Atón, Pi-Moisés, Pi-Atón. Allí ve a un supervisor egipcio golpeando a un compatriota de él. Se llena de rabia y mata al supervisor egipcio, lo tira en la arena, pero se da cuenta que lo han descubierto y se exila al desierto de Madián durante 40 años. Al cabo de 40 años, Yahvé se le aparece la zarza ardiente, le convence de regresar a Egipto, porque sabe que su pueblo está esclavizado y quiere que Moisés y su hermano Aarón le ayuden a liberar a Egipto de la esclavitud. Moisés lo hace, va a ver al faraón, le explica que Yahvé le ha ordenado que su pueblo sea liberado. El faraón no tiene ni idea de quién es Yahvé. Entonces, para demostrar
el poder de Yahvé, Moisés ejercita un truco que Yahvé le ha enseñado en el diálogo de la zarza ardiente y echa su vara al suelo que se convierte en una serpiente y que luego al cogerla por la cola se va a volver otra vez una vara. El truco funciona, pero ese truco lo saben también los sacerdotes del faraón y hacen el mismo truco, solo que es una oportunidad que para que Moisés muestre el mayor poder de su Dios, y la serpiente de Moisés se traga a las serpientes o las varas de los sacerdotes del faraón. El faraón no va a permitir la demanda de Moisés y Aarón, no va a permitir que el pueblo israelita salga de Egipto. Aunque Yahvé mande plaga tras plaga, como veremos. Pero es que hay un plan. Para entender la actitud del faraón, tenemos que entender que él obedece a un plan de Yahvé. Porque Yahvé en el Éxodo, en el capítulo 7, 7.2, 7.3, le dice a Moisés: y tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón, para que deje de salir del país a los israelitas. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Dice, yo voy, en el Éxodo 17 dice Yahvé, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan a los israelitas, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los carros. Así sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de sus jinetes. O sea, Yahvé quiere aprovechar la salida de la esclavitud de su pueblo para al mismo tiempo mostrar su gran poder ejecutando en el acto que me llegará después del paso del Mar Rojo o del Mar de los Juncos, una matanza generalizada de los egipcios. Entonces fíjense que Yahvé manda plaga tras plaga y va destruyendo Egipto, manda primero una plaga de langostas que destruyen todo el material verde, toda la comida, manda una plaga que convierte el agua de Egipto en sangre, de forma que los israelitas que ya no tenían que comer, ahora no tienen que beber, manda todo tipo de plagas, la plaga de las ranas, de las moscas, de los mosquitos, de las llagas de animales y humanos, que acaba con buena parte de la población, la de los pedruscos de granizo que acaban con la agricultura. Y aunque Faraón en principio, después de cada plaga, se le ve dispuesto a ceder, pero Yahvé le endurece el corazón porque no quiere que ceda. Si quisiera solamente liberar a su pueblo, hubiera enternecido ablandado el corazón del faraón, pero él quiere también mostrar su poder y por eso lo endurece y sucede todo eso. Hasta que finalmente, cuando llega la última de las plagas, que es matar a los primogénitos de los egipcios, con el tema de la sangre de corderos que se ponen los dinteles de las puertas de las familias israelitas para que el ángel de la muerte pase y a las puertas que tienen sangre las respeten, y a las otras, a las de las familias egipcias, mate a los primogénitos. Después de eso ya deja salir a su pueblo, el faraón deja salir al pueblo israelita, que cruza tranquilamente el mar Rojo o el mar de los Juncos, que son las dos traducciones que se han utilizado. Pero cuando llega el ejército de Egipto, que son 600 carros especiales, más todos los carros que hay, todo el ejército cierra las aguas y hay una matanza generalizada del faraón y de todo su ejército, tras lo cual
el pueblo israelita viaja ya hacia el desierto, precedido por una nube que le indica el camino en el día y del fuego que se lo indica en la noche. Y ahí, para evitar las fortalezas egipcias en la parte de arriba del Sinaí, le da toda la vuelta hacia abajo hasta el monte Sinaí, que es donde van a recibir las tablas de la ley, para luego llegar a Cades Barnea, que está justo a la entrada ya del Negev, o sea, de la tierra prometida. Y ahí van a permanecer cerca de 40 años. Veremos por qué. Entonces, en el Sinaí reciben las tablas de la ley de Yahvé, pero mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se impacienta, el pueblo israelita, y empiezan a fundir todo lo que tiene oro para construir un Dios que les dé más garantía de salvar su vida y su futuro, que ese rey Yahvé, ese Dios Yahvé que no conocían y que ahora Moisés, que es el que se lo ha presentado, ahora tarda mucho en bajar del monte y ellos necesitan a alguien que les proteja. Entonces hacen un becerro o becerra de oro, porque recuerden que los egipcios, ellos han vivido, los israelitas han vivido 430 años en Egipto, según el Éxodo, y en Egipto se adora, por ejemplo, al dios Apis, que es un buey, o a la diosa Ator, que es una ternera. Entonces es la figura divina que para ellos es familiar. Y claro, cuando Moisés baja de Sinaí y los ve adorando a otro Dios, monta en cólera, destruye las tablas de la ley, que Yahvé les volverá a escribir junto con todos los preceptos religiosos que tienen que ver con el culto, con la pureza, con la alimentación, con los prebendas de la clase sacerdotal, los diezmos, ciertas partes de los sacrificios de animales, etc. Y finalmente, durante todos esos 40 años que van a permanecer en el desierto, ocurre, y esto es muy importante, aunque a veces se omite en los resúmenes del Éxodo, ocurre una serie muy grande de muertes por desobediencia a Yahvé. En el Éxodo 32, parágrafos 25-28, por ejemplo, hay la rebelión del becerro de oro que acabamos de ver, que da lugar a que una matanza de Yahvé, que la ejecuta a través de los sacerdotes, de los levitas, en donde mueren 3.000 israelitas. En Números 14-37, Moisés envía por orden de Yahvé a 12 líderes de Israel, uno por cada tribu, para reconocer la tierra en la que van a entrar, la tierra prometida, Canaán o Palestina, si prefieren, y 10 de ellos mueren porque al regreso dicen: esta tierra tiene gigantes que la defienden y ciudades con murallas hasta el cielo, no podemos entrar ahí. Entonces el castigo, Yahvé los manda matar. Luego, y además condena a todo Israel a que los que salieron de Egipto con más de 20 años no entrarán a la tierra prometida, morirán en el desierto. Por eso dura 40 años el Éxodo, porque Yahvé espera a que muera el último de los que salió de Egipto, que tenía con más de 20 años, y los deja morir en el desierto. Solo llegarán a la tierra prometida los que tenían menos de 20 años al salir de Egipto, como castigo. Luego viene la rebelión en el número 16:31, la rebelión de Coré contra Moisés, porque Coré dice: ¿por qué Moisés y Aarón son los líderes que nos han nombrado? Porque ellos sí pueden entrar en la tienda de la alianza y nosotros no, y hacer inciensos y nosotros no. Entonces Coré y todo su séquito se abre la tierra, y Moisés y Yahvé los desaparece en el Sheol, en el inframundo, se mueren.
Pero claro, eso no gusta mucho al pueblo y se vuelven a rebelar y entonces Yahvé mata a otros 17.400 por quejarse de los 250 de Coré. Y en números 21:6 tenemos unas quejas, hay un momento en que los israelitas se quejan por la falta de agua y por la mala calidad de la comida, dicho de otra forma, están ya aburridos de comer maná y codornices. Y entonces Yahvé envía serpientes venenosas de forma que muchos israelitas murieron. No especifica cuántos. Todas estas matanzas son matanzas que ordena directamente Yahvé y que se ejecutan a través de Moisés. Pero hay también un caso de una matanza en donde el protagonista es el mismo Moisés. En Números 31, 1, 18 se relata la masacre de los madianitas, que curiosamente es el pueblo del suegro y de la esposa de Moisés, a manos del ejército israelita enviado por Moisés. Al regreso de la batalla, Moisés increpa a los jefes por haber dejado con vida a las mujeres, porque esas mujeres habían incitado al pecado a los varones de Israel. Y entonces ordena a los jefes de su ejército, maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Eso va a tener resultados, consecuencias muy grandes que veremos. Pero por el momento veamos las inconsistencias e incongruencias en la leyenda del Éxodo que nos hacen afirmar, como la mayor parte de los arqueólogos e historiadores independientes, que no es un relato histórico. Primero ya vimos, se copia la leyenda de Akkad, de Sargón de Akkad, en el episodio de la cesta en el Nilo. Luego el Éxodo se basa en el tema de la esclavitud del pueblo israelita. Cuando la esclavitud no existió en Egipto. Mientras Egipto fue independiente, los únicos esclavos eran los prisioneros de guerra, que rápidamente se los convertía en soldados del ejército y a veces sirvieron en los templos y a veces llegaron a sacerdotes e hicieron carreras importantes. Solamente cuando llega la conquista persa de Egipto y después la griega y después la romana a partir del siglo VI antes de nuestra era, empieza a haber esclavitud en Egipto, pero no estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era, estamos hablando de los siglos XIII o XV antes de nuestra era, estábamos lejos de tener esclavitud en Egipto. Egipto es un país, Egipto antiguo es muy conocido porque los egipcios, desde que se tradujo la piedra de Rosetta, se tradujeron los jeroglíficos con Champollion en el siglo XIX. Egipto eran grandes contadores de su historia. La contaban en las paredes de los pilones de los templos. Las contaban incluso en las columnas de los templos, las contaban en papiros, la contaban en los papiros con los que enterraban a sus muertos. Un sacerdote egipcio, Manetón, hizo una historia de Egipto en el siglo -3. Es muy conocida, incluso novelas. Recordan ustedes Sinuel egipcio, basada en una novela egipcia antigua. Sin embargo, sobre el tema del Éxodo y el tema de los israelitas no hay absolutamente nada. Y fíjense que el Éxodo nos habla de salida de 603.000 israelitas, que supondrían 2 millones, 3 millones de personas. No hay ningún vestigio en la literatura egipcia. Pero además, en las épocas en que puede ocurrir el Éxodo,
Palestina o Canaán, estaban controladas firmemente por el ejército de Egipto, en todos los lugares de acceso. Dentro de Palestina, de Canaán, había ciudades, fortalezas egipcias, no se movía nada. Sin autorización de Egipto, las ciudades no tenían, a diferencia de lo que afirman algunos relatos, las ciudades no tenían murallas. La fortificación en Egipto que les daba la protección y los controlaba. Entonces, no hubiera podido llegar un ejército y empezar a destruir ciudades sin que los egipcios intervinieran. Además de que no se menciona en el Éxodo, cuando llega la conquista de Israel, no hay ninguna mención tampoco a los egipcios que estaban allí y controlaban. Y digo las dos fechas posibles porque hay dos fechas posibles para el Éxodo. Una es la que se basa en fechas que da el Éxodo. El Éxodo dice que el libro del Éxodo dice que el Éxodo se produce 480 años después de la construcción del templo de Salomón. El templo de Jerusalén, de Salomón, se construye en el año, se debería de construir aproximadamente en los años menos 960. Si nos vamos 480 años hacia atrás, llegamos al año menos 1440. Resulta que Egipto se dividió en dos en la época llamada de los Hicsos, de los reyes extranjeros, que eran reyes que se apoderaron del delta, de forma que había un Egipto controlado por los faraones en el Nilo Medio, y en el delta del Nilo había una independencia que era muy formada por inmigrantes semitas que habían llegado durante diferentes épocas. Aproximadamente en los años menos 1550, el faraón Kemosis y luego Amosis vuelven a controlar el delta, y el éxodo se produce unos 100, 120 años después. O sea, no tiene nada que ver con ese tema. Pero ocurre una cosa muy interesante, y es que a partir de ahí el control egipcio es tremendo, porque no quieren volver a tener inmigrantes, familias, semitas que llegan en épocas de escasez y que se ponen a vivir en el delta porque saben que tarde o temprano van a volver a tener problemas. Entonces acrecientan tremendamente su control de Egipto. Pero en la fecha que hoy día aceptan o adoptan la mayor parte de los historiadores y de los arqueólogos, no es la del siglo XV antes de nuestra era, sino la del siglo XIII antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque hay el relato de que los israelitas estaban construyendo la ciudad de Ramsés, Pi-Ramsés, ciudad de Ramsés, y Ramsés es el faraón del siglo XIII. Y seguramente a finales del siglo XIII, porque hay una famosa estela, la estela del faraón Merneptah, que es una estela que narra unas conquistas del faraón Merneptah hechas después de Moisés, o sea, ya de Moisés II, o sea, ya a finales del siglo XIII, en donde narra que Israel se ha quedado sin semilla. Es la única mención a Israel que hay en Egipto, y seguramente, pues como en una estela en donde Merneptah narra sus conquistas, ha debido ser Merneptah el que en el 1210 aproximadamente, que es la estela, quien ha conquistado Israel o ha destruido Israel. Entonces eso nos daría menos 1210, menos 1220 antes de nuestra era. Obviamente que Egipto no hubiera permitido que un ejército o una banda de inmigrantes llegara a Palestina o Canaán y empezara a destruir las ciudades. No lo hubiera tolerado, no es posible. Y no hay referencias en el Éxodo a la presencia de Egipto en Canaán, que era importantísima.
Y tampoco se ha encontrado, y esto quizá es el factor más importante, no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica, cultural o religiosa del éxodo. Arqueológica en primer lugar. En 1967 tuvimos, recuerden, la guerra entre Israel y Egipto, en donde Israel se apropia del Sinaí, que pertenecía a Egipto. E inmediatamente miles de excavadores llegan para equipos de arqueólogos con miles de excavadores, un autor lo sitúa en más de 4.000, empiezan a tratar de verificar el éxodo. En las localidades que mencionan el éxito, tratar de ver qué había ahí durante la época del éxodo. Y sorpresa, no encuentran nada, absolutamente nada. Ni en el siglo XIII, ni en el siglo XIV, ni en el siglo XV anterior a nuestra era, que es lo que se llama la época, el final del bronce tardío. Y Israel Finkelstein y Silverman, en el libro La Biblia desenterrada, lo resumen así. Dicen, los lugares mencionados en el relato del Éxodo son reales. Unos pocos eran muy conocidos, habían estado ocupados en épocas muy anteriores y muy posteriores, pero por desgracia, para quienes buscan un éxodo histórico, esos lugares se hallaban despoblados precisamente en el momento en que, según se cuenta, tuvieron un papel en los sucesos del paso de los hijos de Israel por el desierto. O sea, ciudades como las que se mencionan en el éxito, Pitol, Migdal, la tierra de Gosén, Cades Bernea, Esión Geber, Arad, cerca de Berseba, o habían estado habitadas antes del éxodo o lo fueron después. Pero en la época del éxodo, cualquiera de las dos épocas que tomemos, que es el bronce tardío, no hay absolutamente ningún vestigio de ocupación. Y dicen los Finkelstein y Silverman, en conclusión, la idea de que el éxodo no tuvo lugar parece irrefutable cuando examinamos las pruebas en lugares concretos donde se decía que los hijos de Israel habían acampado durante largos periodos en su peregrinar por el desierto. Y dice algo muy interesante también, y es que hoy día, con las técnicas arqueológicas que tenemos, por pequeño que fuera un asentamiento, no se necesitaban ni 600.000, ni 2,5 millones, ni 60.000, ni 6.000, ni 600, por pequeño que sea un asentamiento. La arqueología hoy sabe encontrar restos de asentamiento. No se ha encontrado nada. Entonces, si el éxodo no es histórico, si es una leyenda, ¿qué se busca con esa leyenda? Las leyendas, entonces y hoy día, tienen a veces como objetivo dar mensajes que son en leyenda más fáciles de entender por el común de la gente que tratados filosóficos o arqueológicos o históricos. Y fíjense que si nos fijamos en los objetivos de la leyenda del Éxodo, creo que hay algunos mensajes que son evidentes. Primero, el poder de Yahvé. El poder de Yahvé sobre el faraón y sus sacerdotes, sobre los israelitas que osan cuestionarlo, sobre la naturaleza, separar las aguas, el maná. El poder de Yahvé es absoluto. Segundo mensaje, la necesidad de tener una obediencia ciega a Yahvé, como lo muestran Moisés, porque los que no obedecen mueren. Así de sencillo. O obedeces o ya sabes a lo que te expones. Tercer mensaje, Israel es el pueblo elegido de Yahvé. Yahvé destroza a todos los pueblos por los que va pasando, a Egipto, después a los de Amalek, a los de Moab, a los de Amón, a los de Edom. Los va destrozando porque son los enemigos de su pueblo escogido. Y el cuarto mensaje es que
Recuerden que la Biblia se empieza a escribir pocos años antes y eso tendremos un capítulo, unos videos sobre la Biblia, unos años antes del cautiverio en Babilonia, que es en los siglos 580 y pico antes de nuestra era, hasta 530 y pico antes de nuestra era. Y en esa época, pues ellos son cautivos de Babilonia. ¿Y cuál es el enemigo del imperio babilonio? El imperio egipcio. Entonces ellos muestran a Israel esclavizado y victorioso del real enemigo del imperio babilonio. O sea, Génesis, venimos del mismo sitio que ustedes, de Ur de Caldea, que es Babilonia, es la parte baja de Mesopotamia. Y hemos luchado y vencido contra el mismo enemigo que ustedes tienen, que son los egipcios. No podía esa leyenda sino granjearles la amistad o el beneplácito de sus captores, sin duda. Pero hay en esa leyenda unos daños colaterales muy evidentes. Llevan a quien los interpreta literalmente, y eso no son ni todos los cristianos, ni todos los musulmanes, ni todos los judíos, pero sí una parte de ellos. Lleva a la creencia en un Dios presto al castigo y a la muerte de quienes no creen, los infieles, o no obedecen, los pecadores o los apóstatas, peor todavía, y a justificar incluso a quienes ejercen violencia en su nombre, Moisés, por ejemplo. Y no es el tema de estos vídeos, pero yo les invito a pensar un poco en las causas de todas las persecuciones y guerras de religión, de las cruzadas, de las inquisiciones, de los estados islámicos, y a pensar si no tienen aquí la base. E incluso a ir un poco más allá y pensar si es conveniente mantener todavía la interpretación literal de un relato que tenía otros objetivos. Yo no creo que la gente que escribe el éxito tenía otros objetivos que mostrar el poder de Yahvé y la necesidad de la obediencia. Y todas esas masacres fueron un medio muy fuerte para convencer a la gente, pero que tuvo implicaciones posteriores muy peligrosas. Ahora nos queda por explicar si los judíos que llegan, los israelitas que llegan a la tierra prometida, no vienen de Egipto. ¿De dónde vienen? Y eso es algo que se ha podido saber apenas hace unos 20, 30 años, gracias a los trabajos de grandes arqueólogos e historiadores como Thomas Thompson o Israel Finkelstein y Silverman y otros que daré cuando hablemos de la Biblia, daré una bibliografía. Mire, para entender cómo se explica hoy el origen de Israel en la tierra de Canaán o Palestina. Veamos este mapa y vemos que hay dos poblaciones, dos geografías muy diferentes en Canaán o en Palestina. Tenemos aquí arriba el Tiberíades y abajo el Mar Muerto y dos zonas divididas por el río Jordán, la zona en donde se ubica Palestina, que es la zona hacia el mar. Tiene dos partes muy diferentes, una montañas áridas, otra valles fértiles. Los valles fértiles, fíjense que van por la costa y luego entran por el valle de Jezreel, donde queda Megido y Bet-Shean, que son las zonas más ricas a través de la historia de Palestina, dedicadas a la agricultura. Y las zonas áridas de montaña son zonas de pastores nómadas.
Y esas dos zonas viven en simbiosis, porque la zona nómada provee de lana, de lácteos y de carne a la zona agrícola. La zona agrícola provee de cereales a la zona árida. Y al final de las cosechas, al final del verano, los pastores nómadas se bajan a las tierras planas, fértiles, y allí sus rebaños se comen los rastrojos, de forma que limpian la tierra para la próxima cosecha y obviamente la fertilizan con el trabajo de sus ovejas y de sus carneros. Es una simbiosis muy clara, pero fíjese que hay épocas importantes que se han revelado desde hace muchos años de sequías en esta región. Y aquí en esa época no hay represas ni un gran río como el Nilo. Cuando llega una sequía, la gente sufre. Y fíjese que entre los años 1350 y 1150, antes de nuestra era, hubo una gran sequía que duró 2 siglos o 2 siglos y medio. ¿Y qué pasa cuando hay una gran sequía que dura 2 siglos? Que la parte que vive en la zona agrícola se queda sin agua y no tiene cómo producir cereales, ni horticultura, ni frutas, etcétera. Y entonces los de la parte alta tienen que producir sus propios cereales, porque no pueden vivir solamente de lo que producen las ovejas y las cabras. Entonces ahí crean sus asentamientos para poder producir cereales. Y cuando termina la sequía, los asentamientos desaparecen y vuelvan a ser nómadas. Pero en esa época de 1350 a 1150 antes de nuestra era, como la sequía duró más de 2 siglos, se volvieron sedentarios permanentes, crearon sus ciudades. Incluso, y eso lo explica muy bien Thompson, incluso mucha gente de la zona rica, que era más avanzada económicamente, tuvo que emigrar a las zonas de montaña porque tenían algo más de fuentes de agua. Estaban los fuentes de los manantiales. Entonces, cuando termina la sequía, hay un solo Israel que ha vivido durante 2 siglos en las zonas altas y que empieza a instalarse cuando ya vuelve a fluir el agua en los ríos, en los manantiales, en las zonas bajas. ¿De dónde vino Israel? De Palestina, de donde se han estado siempre, no de otro lugar. Y voy a terminar aquí con un artículo de otro gran arqueólogo israelita, Zev Herzog, en el gran periódico israelita, el principal, creo, Haaretz, de 29 de octubre del 99, cuyo título es Deconstruyendo las murallas de Jericó. Dice: tras 70 años de excavaciones intensivas en la tierra de Israel, los arqueólogos han encontrado lo siguiente. Los israelitas nunca estuvieron en Egipto, no recorrieron el desierto, no conquistaron la tierra en una campaña militar y tampoco la entregaron a las 12 tribus de Israel. Quizá más fácil de aceptar es el hecho de que la monarquía unida de David y Salomón, que es descrita en la Biblia como un gran poder en la región, era como mucho un pequeño reino tribal. Y será un golpe desagradable para muchos saber que el Dios de Israel, Jehová, tenía una pareja femenina y que el monoteísmo solo fue adoptado en la fase final de la monarquía y no en el monte Sinaí. Y aquí terminamos y les invito en el próximo video a ver la opinión sobre el éxodo de unos historiadores y arqueólogos que no hacen parte del mundo ni judío ni cristiano, sino que hacen parte de la academia musulmana y que tienen una visión sobre el éxodo muy, muy diferente y que tenemos también derecho a conocer y a tener en cuenta. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.